el papel que vaya a jugar Asia en estos nuevos mercados de activos digitales. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, claves de la sesión, una renta variable que estamos viendo como en Europa la tenemos hoy, la teníamos a cierre de ayer en tono mixto. A esta hora de la tarde las ventas inundan IBEX, DAX, caídas superiores al punto porcentual, y los futuros de Wall Street tampoco anticipan nada positivo. Correcto, toda la semana en negativo, de hecho. O sea, empezamos con ligeras bajadas. El lunes ya publiqué en redes sociales varios gráficos mostrando patrones bajistas en el mercado europeo, en el mercado, en concreto en el DAX, en el caso del IBEX 35, y semanas atrás ya mostré que los movimientos altistas que tenía Nasdaq y el Standard & Poor's tenían excesivo optimismo, por decirlo así, cuando ya de entrada sabíamos que, bueno, que con cualquier detonante esto podía cambiar. El punto clave, dicen que la pivotación de todo esto, cómo cambia el guión, es simplemente por las palabras de Jerome Powell de esta semana. Los faldones, ¿Cómo, perdón? ¿Me escucháis? Hola, hola. Gonzalo, sí, le escuchamos perfectamente. Perdón, vale. Y decía, únicamente el discurso cambia con las palabras de Jerome Powell, que parecen contradictorias, pero en realidad no lo son. Es decir, mientras tengamos una tasa de inflación que está elevada por encima de la tasa de interés, que es el caso de Europa y Reino Unido, por ejemplo, y en Estados Unidos prácticamente, el rendimiento real de dinero es negativo, no queda otro guión que seguir subiendo la tasa de interés, y con esa subida de tasa de interés lo que hacen es encaminarnos cada vez más hacia lo que de forma natural deberá ocurrir, que es sencillamente un proceso de recesión. La tasa de interés se enfriará a medida que vaya aumentando la tasa de paro, lo he explicado ya en múltiples ocasiones en esta cadena, así que a mí el guión no me sorprende. En el trasfondo, quizá lo que queda, leía precisamente el informe donde mencionaba que esta inflación había llegado para quedarse, que había que asumir que íbamos a estar por encima de los objetivos de inflación probablemente en el largo plazo. Jerome Powell también dijo que no veía recortes de tipos por lo menos en 2 años, lo dijo Jerome Powell en la última conferencia que dio, y por lo tanto yo creo que lo que estamos viendo es como citaba incluso BlackRock, una transición, es decir, esto es lo que toca cuando toda la economía occidental está transicionando de combustibles o hidrocarburos hacia combustibles o energía eléctrica libre de CO2, que es un poco el compromiso que ha dado Christine Lagarde. Christine Lagarde ha dicho ahora también que están fuertemente comprometidos, se toma muy en serio el cambio climático. Bueno, pues estas son las consecuencias que estamos viendo, una economía que se contrae, se adapta a esto, porque esa transición energética lo que trae es un incremento de los costes de transporte y de energía, y evidentemente ha impactado. Súmale a esto la expansión monetaria, súmale a esto la expansión fiscal post-COVID, y lo que tenemos es el cóctel perfecto para que llegue con alta probabilidad un nuevo ciclo recesivo en la economía, que es normal, por otro lado, porque es lo que les toca viendo los pasos que están dando. O sea, 2 más 2 son 4. De hecho, así no nos lo anticipan los PMIs adelantados que hemos conocido en la eurozona hoy, sobre todo el caso de Francia, que ha sorprendido y para mal. Exacto, justo. Y sabíamos los de China igual. China ha mostrado también datos de PMI que eran más lentos de lo que se esperaba. La esperanza que había de que la economía china, con la reapertura post-COVID, empujase a toda la economía global, se están perdiendo, se están diluyendo. Alta dependencia también de la economía china de la demanda externa, que es baja. Entonces yo creo que todo esto confluye en lo mismo. Y un mercado, por cierto, no lo olvidemos, como se ha mencionado ya en más de una ocasión en este mismo programa, el mercado alcista más seguido de la historia. Es decir, unas subidas en la renta variable increíbles que no veíamos desde el punto de vista fundamental. La inflación iba cayendo, se iba enfriando, sí, pero sabíamos que la política monetaria no supo reaccionar con una inflación alta, tampoco sabe reaccionar ahora. La única cuestión que les queda, y dicho por ellos, porque el propio presidente del Banco de Inglaterra así lo ha admitido, prefieren tomar medidas radicales ahora a que la economía en un medio o largo plazo se encuentre en un % brutal de la moneda, pérdida de poder adquisitivo, y que le culpen a ellos por no haber tomado medidas en su momento. Por lo tanto, creen que probablemente una recesión es algo que cíclicamente va a ocurrir. Lo único que están haciendo es tomar medidas conservadoras y medidas preventivas en cuanto a inflación, sabiendo que lo único que hace es acelerar esa posible recesión, y que por lo tanto al menos no se diga que ellos no tomaron sus medidas, que su responsabilidad es el control de precios como Banco Central. Así que tienen que tomar las medidas que toman para contenerlo. Vamos a ver unos PMIs que poco a poco vayan entrando en zona de recesión, pero más acelerado de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo por ese caso de servicios, que es lo que más ha llamado la atención aquí en Europa. Probablemente sí, porque primero, Europa lo que tiene que hacer es acelerar la subida de tipos de interés, es lo que tiene planeado hacer, es lo que va a hacer, así que es muy complicado evitar esto. Los indicios recesivos de Europa, digamos las semillas de cultivo de esa recesión de Europa vienen de meses atrás, las he ido mencionando en el blog y en mis redes sociales durante meses, qué indicios son los que hacían que Alemania fuese la primera en cuestión
que se estaba autosaboteando y eliminando su capacidad productiva. Eso ya lo hemos visto, ocurrido, y ahora simplemente lo que está manifestando es el índice de actividad económica de hoy Alemania peor de lo esperado. Este tipo de indicadores macro también salen negativos. Es lo normal, es el ajuste, y sobre todo lo que también podemos esperar es un incremento de la tasa de paro, desgraciadamente, porque es lo único, el ajuste natural, por decirlo así, que según los manuales de economía se produce, es que la inflación solamente va desapareciendo a medida que aumenta la cantidad de masa en paro y que deja de empujar al alza por vía de demanda el consumo. Grecia, me ha llamado la atención la noticia, y es que podría recuperar el grado de investment grade en sus bonos dependiendo de lo que salga de las urnas en la votación de este domingo, la segunda que tienen ya en el último mes. ¿Qué efectos podría tener esto en el mercado y sobre todo para la economía helvética, que podría volver a este terreno 13 años después de haberlo perdido con esos rescates, con la troika? Muy buen apunte. Sin embargo, creo que es absolutamente artificial. Es decir, todo lo que estamos viendo de que el bono griego tenga un rendimiento más cercano al bono español, por ejemplo, se ha reducido el diferencial, lo publicaba esta mañana Reuters. Todo este tipo de información a mí lo que me trae es la sensación de que son artificiales las cotizaciones de los bonos de deuda soberana en Europa. Son artificiales, lo digo dos veces, sencillamente porque lo que vemos es que no reflejan la situación particular de cada país, sino que están intervenidos por el Banco Central Europeo, que es básicamente lo que lleva ocurriendo durante los últimos años, desde el 2012, desde que Draghi decidiera aquello de que comprarían de forma indeterminada y a partir de la tasa de interés que ellos dijesen. Desde entonces yo creo que hemos vivido unos bonos europeos totalmente artificiales. No reflejan realmente el riesgo del inversor cuando invierte en ellos. No lo reflejan porque el que lo compra no es un inversor, es una entidad que es el Banco Central Europeo, que tiene una máquina que fabrica billetes. Y mientras eso sea así, lo que vemos es que los CDS o los riesgos crediticios de cada país están controlados básicamente por la máquina. Si la máquina compra, el precio se enfría, pero no reflejan realmente los riesgos crediticios de cada país. La prueba de todo esto que estoy diciendo es sencillamente mirar, por ejemplo, la tasa de paro de España, mirar la tasa de crecimiento de España, mirar una serie de variables macro de España y compararlas con las de Alemania, y luego ver en los últimos 5 años cuál ha sido la cotización de los bonos de España y de Alemania, prácticamente idéntica, con tasa de interés de rendimiento negativo durante años, los últimos años. Sin embargo, la situación económica de Alemania no tiene nada que ver con la de España, que ha alcanzado cifras de paro que eran vergonzosas. Esto es la realidad. Entonces, para mí, los datos que está dando ahora mismo Grecia, que se aproximan a los diferenciales del resto de la Europa periférica de AAA, no importa tampoco, porque si nos fijamos, Grecia, después de estar más de 10 años intervenida por la Troika y siguiendo las políticas de austeridad que el mismo ministro de Francia denunciaba, decía que solo habían traído dificultades de crecimiento, pérdida de producción en Europa, esas políticas de austeridad son las que han llevado a Grecia que después de, insisto, más de 10 años de gestión, bajo esa política, tenga a día de hoy todavía un 11% de tasa de paro y una deuda que prácticamente duplica su producción. Es decir, tiene 160% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto de Grecia. Si eso es unos datos económicos sanos o estables para una economía, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Pendientes de lo que suceda en las urnas con los helenos este domingo en todo caso y del mercado de renta fija en Europa. Gonzalo Cañete, del blog Brújula de Mercados, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión y buen fin de semana. A vosotros, buen fin de semana. Nosotros, breve parón para publicidad